Su historia real, desde California. Mi hijo me escribió: no vas a unirte a nosotros. Mi mujer prefiere que solo sea su familia. Después de pagar todas las vacaciones, congelé el fondo de viaje antes de despegar. Abordaron el avión. La Target. No deberías entender cuál es tu lugar. Mi mujer prefiere reservar las vacaciones solo para su familia. Ya has hecho tu parte, pagando. Ese fue el mensaje que mi hijo me envió exactamente a las 23:02 noches antes del viaje familiar con el que llevaba 3 años planeando, financiando y soñando. Me senté en la mesa de la cocina, con las gafas de lectura apoyadas en la punta de la nariz, el suave zumbido de la nevera, el único sonido en la casa. Acababa de terminar de colocar el último juego de botes de protector solar, tamaño viaje en las bolsas con cremallera, que había etiquetado a mano. Una para cada nieto. Mis manos seguían pegajosas de cinta de envolver pequeñas bolsas de recuerdo con llaveros que decían Aloha y Abuela te quiere. El teléfono volvió a vibrar, otro mensaje. No te lo tomes a mal, mamá, no es algo personal. Simplemente es más sencillo así. No risk. Me quedé mirando la pantalla luminosa hasta que se apagó. Luego la puse boca abajo sobre la mesa. No llamó. No dijo gracias, ni siquiera se molestó en mentir con amabilidad. Solo un frío y silencioso reajuste de la familia, donde la mujer que lo crió, en sus palabras, había dejado de formar parte de su familia. Sabía que las cosas estaban cambiando. No era solo la forma en que Tanya, mi nuera, me corregía delante de los niños, ni la forma en que ponía los ojos en blanco cuando contaba historias de cuando mi marido y yo visitamos Hawái por primera vez en nuestra luna de miel. Ni siquiera fue así como empezó a organizar las fiestas en casa de su madre, y se le olvidó mencionarlo hasta el día anterior. No. Lo que me dijo todo lo que necesitaba saber fue la forma en que ella me miró más allá de mí, no a través de mí, sino de mi pasado, como una camarera en un restaurante que ya ha dejado la cuenta. Aún así, nunca pensé que Nathan lo aceptaría. Una vez me escribió tarjetas para el Día de la Madre, que me hicieron llorar. Solía traerme tulipanes rosas cada marzo, incluso cuando se mudó a otro estado. Cuando era niño, les decía a sus profesores que yo era su mejor amigo. Guardé el dibujo que hizo en segundo de primaria, el que tenía una capa, y el pie de foto decía a mi madre salva el día. Aparentemente, ya no formaba parte de esa historia. Miré la pequeña bolsa de deporte que me había preparado. Dentro había 2 vestidos veraniego que no llevaba en años, una foto de mi difunto marido, que planeaba poner en la mesa durante nuestra noche en la playa, y una pequeña caja de cerillas para la vela, que quería que todos encendiéramos en su memoria. La vela y la lavanda, su aroma favorito. Me imaginé que estábamos descalzos en la arena, mientras el sol se hundía en el océano. Me imaginé a mi nieto cogiéndome de la mano preguntando, ¿a mi abuelo también le encantaba la playa? Why did? Que le gustó lo suficiente como para traerme aquí, antes de que pudiéramos permitírnoslo. Le gustaba más porque lo compartía conmigo, pero eso no pasaría ahora porque no me invitaron. Yo había pagado la villa frente a la playa. Yo había reservado los vuelos, había organizado los traslados al aeropuerto, los billetes para él, luau, las clases de snorkel, las cestas de desayuno. Había pasado horas hablando por teléfono con una agencia de viajes, asegurándome de que las camas fueran lo suficientemente blandas para los niños, y los pasillos lo bastante planos para la rodilla mala de la madre de Tanya, y ahora era una partida que había sido tachada. El cajero automático que hizo la transferencia, y luego desapareció silenciosamente. Me senté en la cocina un buen rato. El reloj marcaba la medianoche. La casa estaba oscura a mi alrededor, pero no encendí la luz. Dejé que el tenue resplandor de las bombillas del armario interior proyectara largas sombras sobre las encimeras que había fregado esa misma tarde. Por un momento, sentí vergüenza, no ira, ni siquiera tristeza, solo vergüenza, de esos silenciosos y dolorosos que te hacen sentir tonto por tener esperanza. Pensé en llamarle, incluso cogí el teléfono. ¿Pero qué iba a decir? ESO, dual. Sabía que habías cambiado, Ann. Por supuesto que sí. Por favor, déjame venir. Ann no podía suplicar. No después de todo lo que había dado. Dejé el teléfono de nuevo. En cambio, me levanté, caminé despacio hasta mi escritorio en el despacho, y encendí mi viejo portátil. La pantalla parpadeó al despertarse, lenta pero familiar. Abrí la carpeta titulada Hawaii Travel Fund. Ahí estaba, el total al que había ido construyendo desde el día en que me jubilé, $21.7
$384. Había empezado con billetes de $10 guardados en sobres. Luego empecé a vender muebles viejos, y después a dar clases particulares de inglés online por la noche. Cada dólar había invertido en este viaje. Había abierto una cuenta de fondo de viaje, vinculado los pagos de la villa, los billetes de avión, los servicios. También había configurado todas las tarjetas para que sacaran de una fuente primaria, la mía, porque confiaba en ellas. Pork. Pensaba que la confianza era algo que me había ganado. El cursor parpadeó. Pasé el cursor por encima del botón que decía congelar cuenta. Un simple clic pausaba todos los pagos. Una llamada a la agencia de viajes lo detendría todo. No. Connect. Todavía no. En cambio, abrí un documento en blanco y empecé a escribir otra cosa. No es una respuesta a Nathan. No es una súplica. Una lista. Una nueva lista de nombres. Mujeres de la iglesia que no habían salido del estado en 20 años. Mi amiga, Carol, cuyo hijo no le hablaba desde que le dio cáncer, Luis, que enterró a su marido el otoño pasado, y aún así, llevaba su foto al estudio bíblico. Francis, que ayudó a criar a sus nietos, pero no fue invitado a sus graduaciones. Beverly, que me dijo el mes pasado que nadie le había hecho nunca una foto en la playa. He guardado el archivo. Luego volví a la página del banco. Click. En congelaran, apareció una pequeña caja. ¿Estás seguro de que quieres pausar todas las transacciones vinculadas? Hice clic en sí en otro mensaje. Todas las tarjetas vinculadas serán desactivadas inmediatamente. Sí, y luego me recosté, cerré el portátil y respiré hondo. Cogí la bolsa de recuerdos que había hecho para mi nieto menor. Saqué el llavero y lo puse sobre la mesa. Luego, desenvolví los demás uno a uno. Y por primera vez en 3 años, me permití imaginar un tipo diferente de viaje. Uno en el que no fuera no deseado. No una carga, ni una nota al pie, sino un anfitrión. Y sonreía no por venganza, sino por algo más fuerte, claridad. Empezó con un tarro. Un tarro de cristal, antiguo que guardaba detrás de la flor, en el armario de la cocina. Lo llamaba el tarro de los sueños, aunque nadie lo sabía salvo yo. Cada vez que me saltaba a comprar algo pequeño, una botella de vitaminas, un alquiler de cine, un par de zapatos nuevos para la casa, cogía ese dinero en efectivo y lo metía en el tarro. Al principio no era mucho, $5 aquí, el vuelca allá, pero con el tiempo fue creciendo en silencio como suele hacer la esperanza. Ahorré 3 años, cancelé mi cable, dejé de comprar mi té favorito, di clases particulares online a estudiantes para obtener ingresos extra, incluso cuando me dolían las articulaciones y me ardía los ojos. Bajé la calefacción por la noche y llevé calcetines dobles. Rechacé invitaciones a comer, diciendo a mis amigos que había tenido un mes difícil. No sabían que estaba poniendo cada céntimo en ese tarro. ¿Para qué? Para un recuerdo, por un último momento hermoso como familia. Hawái no era solo un destino, era un símbolo. James, Y.O. Habíamos ido allí, de luna de miel. Teníamos solo 24 años, apenas casados, y sin un duro de vida. Compartimos una sola maleta, y compartimos bocadillos a la hora de comer. Se quemó tan gravemente el segundo día, que llevó una sábana como capa el resto de la semana. Nasra, más de lo que volveríamos a reír jamás. Después de que muriera, me hice una promesa silenciosa a mí mismo. Yo llevaría a la familia allí. Dejaría que los nietos vieran lo que él veía. Que Nathan sintiera la arena que su padre una vez caminó. Quizá nos reconectaría. Quizá le recordaría de dónde venía, quién le amó primero, así que lo planeé. Investigué villas que pudieran alojarnos a los 9. Llamé a la agencia de viajes una docena de veces, para preguntar sobre la disposición de las camas, necesidades dietéticas y acceso en silla de ruedas para la madre de Tanya Ne. Pedido camisetas personalizadas, con el nombre de todos, y las palabras Family is Forever 2023, impresas en la parte delantera. Elegí una casa frente al mar, con una hoguera. Me imaginé sentados alrededor de ella, encendiendo velas una a una, cada uno. Diciendo una palabra para describir a Jameson, le llevaba su foto, la que tenía riendo con la cabeza echada hacia atrás, el sol en el pelo, y la sostenía mientras todos decíamos algo bueno. Imaginé silencio, luego lágrimas, luego risas, pero, sobre todo, imaginaba ser visto, que me agradecieran, que me abrazaran. Nada de eso ocurrió porque en algún momento dejé de formar parte de la ecuación. No me refiero solo a la metafórica. Literalmente lo noté poco a poco. Menos fotos.
de grupo aun cuando posaban en acción de gracias. Tanya decía, hagamos uno solo para los niños. Luego, hagamos uno solo con nuestra familia. Y cuando terminaron, ya no había tiempo para uno conmigo. En Navidad, todos llevaban jerseys a juego, rojos con árboles blancos. El mío era azul, ni siquiera sabía que había un plan. Nathan, lo dejaría pasar. ¿No te gusta eso? Mamá Porolo estaba. Simplemente, no me lo preguntaron. Tanya se encargaba de los cumpleaños. Ella organizaba todo en casa de su madre. Me invitaron, pero me sentí como una invitada. Una vez le dijo a alguien en la madre de Nathan, también está aquí. Como si hubiera entrado sin invitación, y siempre sonreía como si no quisiera hacerle daño pero el daño no siempre viene acompañado de alzar la voz. A veces viene acompañado de exclusión, de omisiones, de ser el que queda fuera de cada foto, cada historia, cada asiento en la mesa. Pero aún así, lo planeé. Aguanté, porque este viaje iba a reunirnos de nuevo, porque una vez que todos estuviéramos bajo ese cielo hawaiano con olas susurrando contra la orilla y niños chillando en la arena, quizá el amor bastaría para recordárselo. Esa fue la historia que me conté a mí mismo. Ese fue el sueño que construí a partir de sacrificios, pequeños y silenciosos, hasta ese mensaje. Ese único mensaje que convirtió un sueño de 3 años en un despido de 3 segundos. Ya has hecho tu parte, pagando. De repente, cada té saltado, cada noche fría, cada hora de tutoría, entrecerrando los ojos ante una pantalla, le parecían una tontería. No estaba construyendo un puente, había estado construyendo un pedestal, uno que nunca planearon visitar. Pensé en las velas que había metido, en el momento en que imaginé que nos cogíamos de la mano junto al fuego, pero la verdad, me golpeó, como una ola rompiendo con fuerza contra la roca. No querían mis historias, no querían mis recuerdos, solo querían mi dinero, y ahora que lo tenían, querían que desapareciera. Esa noche, fui al armario, y deshice la maleta. Dejé la vela lavanda sobre la mesa junto a la foto de Jameson. Luego me senté en silencio y me pregunté algo que ninguna madre debería tener que preguntar jamás. ¿Cuándo me convertí en una carga para la familia que construí? Después del mensaje, me desperté antes de lo habitual. No porque tuviera dónde ir, sino porque no podía dormir. No paraba de escuchar sus palabras en mi cabeza, ni siquiera su voz. Solo las palabras. Frío, mecanografiado, entregado a través de una pantalla. Ya has hecho tu parte pagando. Me movía por la casa como un fantasma, doblando la misma manta. 2 veces, alisando marcos de fotos que ya estaban rectos, limpiando la encimera de la cocina, aunque estaba impecable. El silencio se aferró a mí y zumbaba en las paredes. Más tarde esa tarde, abrí el correo para comprobar un recibo de la compra, y fue entonces cuando lo vi. Asunto, an abogado final. Pasaje de la familia Hawa, enviado desde la agencia de viajes. Lo hice clic sin pensarlo. Un desglose completo de los horarios de vuelos, horarios de facturación en la villa, excursiones, reservas para cenar, recogidas de coches de alquiler, todo lo que me había esforzado tanto en organizar. Deslicé despacio, con la mirada buscando confirmación de lo que ya sospechaba, pero no quería enfrentar. Había 8 nombres. Nathan, Tanya, sus 2 hijos, los padres de Tanya, la hermana de Tanya, el novio de la hermana de Tanya, no es mío, no es madre, no Marilyn, ni en ningún sitio. 8 billetes de avión, 8 pases de bienvenida para la plaza, 8 invitados registrados en la villa. Yo no era uno de ellos. Me quedé mirando la pantalla, con la mano suspendida sobre el ratón. Luego hice zoom. Quizá hubo un error. Quizá. Estaba bajo el invitado 9 en quizá, me habían añadido por separado. Quizá, pero no había otros accesorios, ni reservas secundarias, ni confirmaciones separadas. Solo 8. Me quedé allí, un largo momento. Luego cerré el portátil suavemente. Como si pudiera romperse, si me movía demasiado rápido. Esa noche, Tanya llamó, no Nathan. Tanya, su voz era excesivamente alegre. Estamos terminando de hacer las maletas. Ella, Pion, espero que todo esté a tu favor en cuanto a dinero. Creo que el último pago es mañana, ¿verdad? No respondí enseguida. Luego pregunté suavemente. ¿Necesitas que te traiga algo? Una pausa. Un silencio agudo y torpe. Trae. Repitió. No. No. No hace falta que tragas nada. Insistí suavemente, preguntándome si debía llevar juegos para los niños o snacks para el vuelo. Sé que a veces se marean. Me interrumpió, aún sonriendo.
pero con firmeza en la voz. Marilyn, lo tenemos todo controlado. De verdad que, no. Tienes que preocuparte. De hecho, pensábamos que sería mejor que hicieras este viaje para descansar. Quédate en casa. Concéntrate en ti. No lo dijo con malicia, pero la finalidad estaba ahí. Habían planeado todo con yo excluida, y ahora fingían que era por mi propio bien. Cuando terminó la llamada, me quedé en mi cocina mirando por la ventana el bañero para pájaros que James había instalado hace 20 años. El agua estaba quieta, sin una onda, igual que yo, no enfadado, ni sorprendido, solo quieto. Fui al armario. Bajé la pequeña caja ignífuga y la abrí. Dentro estaban los documentos que había guardado desde que abrí el fondo de viaje. La cuenta que creé, la cuenta que financié, la cuenta vinculada a cada una de las reservas. Pasé las páginas de los formularios, ahí estaba, en letras mayúsculas. Titular de la cuenta, Marilyn Rose Monroe. Usuarios autorizados a ninguna. No hay firmantes, no hay propiedad compartida. No hay acceso alternativo. Me senté y abrí mi app bancaria. Ahí estaba en fondo de viaje. $21.76384. Estado activo de tarjetas vinculadas 6. Propietario principal de facturación. Yo. Few intenses. Cuando empecé a pensar en lo fácil que me habían borrado, con qué confianza habían gastado mi generosidad, como si fuera su derecho, y desechaban mi presencia, como si fuera una carga. Nunca estaba destinado a ir, solo necesitaban el dinero. Nunca habían sido nuestras vacaciones. Fue una transacción, y yo había sido el banco. Pero lo que pasa con los bancos es que pueden cerrar. No tomé ninguna decisión esa noche. En vez de eso, apagué el teléfono, me preparé una taza de té de menta, y me senté con él. Me permití sentirlo por completo. No solo el insulto, sino la claridad. No se olvidaron de mí y me omitieron. Y peor aún, asumían que sería demasiado pasivo, demasiado mayoere, demasiado agradecida por migajas para darme cuenta. Pensaban que me quedaría en las sombras y sonreiría igualmente. ¿Olvidaron quién los crió? Cerré la app, y por primera vez en meses, dormí toda la noche. No Bright, no Lori. No llamé a nadie para anunciar lo que había descubierto. Sin llamadas dramáticas, sin acusaciones explosivas. Simplemente preparé té, me senté en la silla que James solía llamar al vigía, y miré por la ventana mientras mi portátil parpadeaba al despertarse a mi lado. La casa estaba en silencio, sin televisión, sin radio, solo el viento golpeando el dolor y el zumbido ocasional de la nevera, y en ese silencio, algo dentro de mí se calmó, no como calma, sino como piedra. Ya no estaba confundido. Ya no es una disculpa, estaba planeando. Abrí la aplicación bancaria y desplacé hasta la sección de fondos de viaje. Mi nombre seguía en la cima. Propietario de la cuenta. He revisado las tarjetas enlazadas SIS en total. 1 para el resort. 1 para la empresa de alquiler de coches. 1 para la aerolínea. 3 para gastos adicionales. Comida, excursiones y entretenimiento. Todo configurado para extraer automáticamente desde la misma fuente. Mi fondo. Click. En la pestaña de configuración, ahí estaba. Modo bloqueo de transacción congelado. Pasé el cursor sobre el toggle. Una pequeña nota debajo decía: activa esta configuración para pausar todos los cargos salientes de esta cuenta. Lost vinculadas quedarán deshabilitadas. No se pueden autorizar nuevos cargos sin verificación del titular de la cuenta. Un clic. Eso era todo lo que hacía falta. Pero aún no lo he pulsado. En su lugar, abrí otra pestaña, la de mi calendario. Marqué el día de salida con un círculo rojo. Tenían previsto salir de LAX a las 10:45 de la mañana hora local. Sí, 2 horas antes. Para el check-in. Eso significaba que querría que la congelación empezara sobre las 8:01, las 5 de la mañana ANIM. Justo cuando se ponían en la cola, confiados en que todo estaba pagado. Ese sería el momento en que las cartas dejaron de funcionar. Pero solo si les dije que no lo hicieran. Solo si mantenía el silencio el tiempo suficiente. Aún así, no pulsé el botón. Todavía, no. Porque una vez que decides dejar de interpretar el papel que la gente te asigna. La buena madre. La abuela generosa. La sonriente que nunca pide nada a cambio. No hay vuelta a esa máscara. Y quería estar seguro. Así que les di una última oportunidad. Solo una. Le mandé un mensaje a Nathan en sencillo en suave. Anjo, avísame si quieres ayuda con las bolsas o los snacks de los niños.
antes del viaje. ¿Puedo llevar unas pulseras extra para el mareo para Olivia? No hubo respuesta. Paso 1 hora 2 a. Pude ver que el mensaje había sido leído. Sigue sin nada, no. Gracias. Sin ningún reconocimiento. No. Te lo agradecemos. Simplemente nada. Ahí fue cuando supe que no había malentendido. No se trataba de malentendidos, olvidos o preferencias de Tanya. Esto iba de derecho, de la crueldad silenciosa de quienes piensan que el amor es una transacción unidireccional. Yo era la caja fuerte, y ellos estaban cobrando pero ya no. Volví a la app bancaria. Mi dedo volvió a quedarse suspendido. Luego, sin dudarlo, hice clic. El icono se volvió azul. El mensaje se actualizó. Modo congelación activado. Todos, las transacciones quedan ahora en pausa. Se requiere autorización manual para reanudar. Miré la pantalla un momento, dejando que me calara. No se enviaría ningún correo de confirmación, ni alerta, ni advertencia. Se enterarían de la misma manera que yo descubrí que no fui invitado de la forma más silenciosa e innegable posible. Me recosté en la silla, di un sorbo de té y exhalé. No fue venganza. Era la realidad. Una realidad que eligieron. Pero eso no significaba que tuviera que financiarla. Durante las siguientes 48 horas, no dije nada. Cuando Tanya publicó una foto de sombreros de playa a juego en las redes sociales, no comenté. Cuando Nathan envió un mensaje al grupo familiar con un último mensaje de lista para despegar, no respondí. Y cuando mi nieta más pequeña me envió una nota de voz diciendo: Abuela, vamos a ver tortugas marinas. Lo guardé, lo presioné contra mi corazón, y dije en voz alta: lo siento, cariño, pero alguien tenía que enseñar a tus padres el valor de la presencia. Luego, volví a mi portátil y abrí una nueva hoja de cálculo. Esta vez, no era por ellos. Para mí sí, hice una lista titulada Aquellos que merecen ser vistos. Al principio, escribí Carol, Beverly, Louise, Frances, Nora, Denise. Cada una. Mujer como yo, ignorado, subestimado, sobreutilizado. Y bajo cada nombre, empecé a trazar cómo podría ser unas vacaciones, no por recompensa, sino por restauración, no por lástima, sino por poder. Porque si yo iba a ser quien sosteniera el talonario, decidiría quién valía la pena el viaje. Esa noche dormí con la ventana abierta. El viento susurraba como un secreto finalmente revelado. Tenían las maletas hechas, tenían sus tarjetas de abordaje impresas. Pensaban que lo único que quedaba era el vuelo, pero el vuelo funciona con algo más que combustible. Funciona con la confianza. Y no les quedaba ninguno conmigo. Se fueron al aeropuerto con equipaje a juego, sombreros de paja, y ese aire suave y presumido que la gente lleva cuando cree que todo ha salido exactamente según su plan. Tanya publicó una foto en Instagram, desde el asiento trasero del Uber, en los niños sonriendo. Nathan haciendo el signo de la paz. Su propia leyenda decía: Ana al paraíso. Solo familia. La última parte cortaba como cristal. Lo vi mientras estaba sentado en la mesa de la cocina, tomando café de una taza astillada que tenía desde antes de que Nathan naciera, la misma taza con la que una vez me preparó el desayuno en la cama, cuando tenía 9 años. No me gustó lo que sentí, pero no aparté la mirada. Vi cómo se desarrollaba su historia fotograma a fotograma, en el aeropuerto, en el check-in, en la puerta de puerta, equipaje apilado, niños saltando. La madre de Tanya posó junto al cartel de la aerolínea, como si fuera una alfombra roja. 8 sonrises. No hay asiento para mí. Entonces, llegó el mensaje: Nathan, hola, me está saliendo un error raro al hacer el check-in. ¿Puedes revisar la cuenta de viajes un instante? No respondí. Pasaron 5 minutos. Luego 8. Nathan, dicen que la tarjeta fue rechazada varias veces. ¿Ves algo por tu lado? Aún así, no dije nada. Entonces, empezaron las llamadas. Al principio, una cada 10 minutos. Luego cada 5. Y después una atrás de la otra. Siguieron los mensajes de voz. Mamá, soy yo. Solo llámame un momento, por favor. Vale. No sé qué pasa, pero no podemos confirmar el alquiler. Dice que los fondos no están disponibles. ¿Puedes mirar? Mamá, por favor, los niños están flipando. Solo dime si le ha pasado algo a la cuenta. Mantuve el teléfono boca abajo, el reloj marcaba las 8:02, las 7 de la mañana, el vuelo estaba programado para salir a las 22:45 m.
Los imaginé de pie en el mostrador, escaneando y volviendo a escanear esas tarjetas de plástico. Tanya se ponía más frenética con cada pitido de negación, sus padres haciendo preguntas en tonos bajos y cortantes, Nathan sudando, intentando fingir que aún tenía el control. Luego llegó un mensaje de voz con otro tono. Ansus. Why urgent? Mamá, no sé qué hiciste, pero si es por el mensaje, ¿podemos hablar por favor? Sin disculpas, sin confesión. Solo una oferta para hablar ahora, que sus planes se habían desmoronado. Y aún así, no dije nada. El resort llamó después. No a mi teléfono, sino por correo electrónico. Solicitud de cancelación de reserva del sujeto confirmada. Estimada señorita Monroe, hemos tramitado la cancelación solicitada de su reserva. De la Villa. Debido al congelamiento de cuentas, los cargos asociados se han revertido. Según tu autoridad como único titular de la cuenta, no es necesario tomar ninguna acción adicional. Esperamos poder darle la bienvenida en el futuro. Leí una vez, luego dos, y finalmente me permitió un pequeño y amargo aliento de liberación. No serían bien recibidos. No allí, no ahora, quizá nunca. A las 10:40 de la mañana, Nathan volvió a escribir estamos embarcando. Llámame. Por favor, pero no lo hice. Se marcharon sin un lugar donde aterrizar porque el dinero solo es garantía. Si está respaldado por la confianza, y ellos habían roto el suyo, al mediodía, tenía más de 50 llamadas perdidas de Nathan, de Tanya, incluso de su madre. No escuché más mensajes de voz, salí a dar un paseo en su lugar. El aire era cálido, los pájaros cantaban. Un vecino me saludó con la mano y me preguntó si iba a algún sitio para las vacaciones de primavera. Sonreí y dije, todavía no, pero pronto. Cuando volví, el teléfono finalmente había dejado de sonar. En su lugar, hubo un mensaje nuevo. Nathan, mira, si esto era por lo que dijimos, quizá la hemos liado, vale. No lo sé. Las cosas se complicaron, pero los niños están aquí. Están emocionados. Todavía podemos arreglar esto. Por favor. Solo desbloquea la cuenta. Prometo que hablaremos de todo cuando volvamos. Me quedé mirando la pantalla. Querían las vacaciones y posponer la disculpa. Querían perdón sin confesión. Querían que yo financiara su alegría mientras ellos exiliaban la mía. Así que no desbloqueé la cuenta. No respondí al mensaje ni me expliqué por qué no les debía nada, ya que a veces el silencio es la única respuesta lo suficientemente fuerte para ser escuchada. El reembolso llegó 2 días después de su vuelo. Llegó en pequeñas notificaciones, una a una. Primero el resort, luego la compañía de alquiler de coches, los impuestos y tasas de la aerolínea, los paquetes turísticos, la fianza del chef privado, las cocheras, el luau, la excursión de snorkel to do de vuelto. Todo invertido. Todo volvió a ser mío. Mi cuenta de viaje, antes vaciada por el amor, volvió a estar llena. Pero esta vez, el amor no sería ciego. Esta vez, lo pasaría. No por las apariencias, no por la gente que me veía como una cartera arrugada. Esta vez lo dedicaría a quienes sabían lo que valía la memoria, porque ellos también habían vivido vidas de dar sin ser vistos. Abrí mi cuaderno, el mismo que usaba para anotar las canciones favoritas de James, sus antiguas recetas de pesca, y los nombres de cada nieto. Pasé a una página limpia y escribí 3 palabras en la parte superior, en las mujeres olvidadas. Debajo, empecé a enumerar nombres. Carol de la iglesia, una viuda cuyos hijos no habían visitado en 5 navidades. Francis, que aún llevaba su anillo de boda, aunque su marido la había dejado hace 30 años. Beverly, que cuidaba de un hermano con demencia, y dormía en una camilla junto a su cama de hospital. Nora, que una vez me dijo, a lo peor de la vejez, no es el dolor, es la invisibilidad. Lucille, mi vieja vecina, una bibliotecaria jubilada que nunca había visto el océano. Y Die, que una vez me llevó a la clínica cuando me torcí el tobillo, y nunca me dejó devolverle el favor a Nae 6 llamadas. Cada conversación era igual. Saludos vacilantes seguidos de un silencio atónito. Luego de incredulidad. Queer as, ¿llevarme a dónde? Hawái, querida. Durante una semana. No, hey, trampa. ¿Pero por qué yo? ¿Por qué alguien debería? Porque tú importas. Esta vez, hice las reservas a mi nombre. Una villa, 6 mujeres, 7 días, sin etiquetas, sin hashtags, sin pies de fotos, solo para la familia. Llamé a la agencia de viajes y le di otros nombres. Patty, camas separadas, y una mesa grande,
con suficiente espacio para que todos pudiéramos sentarnos juntos cada noche. Luego fui a la caja debajo de mi cama. Dentro estaba la foto de James que había planeado colocar en la cabecera de la mesa familiar. Su sonrisa seguía siendo fuerte, aún traviesa, aún mía. Mandé ampliar y enmarcar la foto, no en oro, sino en nogal suave, el tipo de madera que se oscurece y se vuelve más hermosa con el tiempo. La metí en plástico de burbujas y la coloqué cuidadosamente en mi maleta. Cuando llegamos a la villa, un lugar encaramado sobre el océano, donde las palmeras se mecían como bailarinas lentas, y el aire salado besaba tu piel antes de que te dieras cuenta. Entré por la puerta principal y dejé esa foto sobre la mesa del comedor. Nadie lo cuestionó. A nadie me pidió que lo apartara. Esa noche, nos sentamos juntos bajo luces colgantes, el sonido de las olas susurrando a través de las puertas abiertas. Carol llevaba una bufanda brillante y no paraba de rellenar el vino de todos. Beverly brindó por estar finalmente en un sitio donde no tuviera que limpiar después. Francis lloró al ver la vista desde su ventana. No hablamos de quién nos olvidó, hablamos de quién recordábamos. No comparamos cicatrices. No usamos la fuerza que hay bajo ellos. Y James, mi James, lo observaba todo desde el centro de la mesa. Su sonrisa nunca se desvaneció. Cada noche encendábamos una vela junto a su foto. Cada mujer dijo algo que desearía que alguien les hubiera dicho cuando tenían 30 años. Te veo, puedes descansar. No tienes que ganarte el amor. Tu historia importa, no. Eres una carga. Nunca eres invisible. La última noche, caminamos por la orilla, en silencio. Las estrellas estaban tan cerca que parecía que podrías meter una en el bolsillo. El agua se enroscaba alrededor de nuestros tobillos. La luna hacía plateada cada arruga, curva y cicatriz. Miré a mi alrededor a las mujeres. A mí later. Mujeres que dieron sin pedir, amaron sin límites, soportaron sin aplausos. Y me di cuenta de algo. No solo los había llevado de vacaciones, les había traído a casa el ano, el otro, a ellos mismos. Al recordar que el recuerdo, cuando se comparte con las personas adecuadas, se convierte en algo más que un destello en el tiempo. Se convierte en legado. El corrió lego, 3 días después de que regresaran. Acababa de volver de un paseo matutino. El océano aún susurrando en mis oídos. Mi maleta estaba a medio deshacer con una piña, a medio comer envuelta en la nevera, y el aroma a plumería, aún impregnado de mi ropa. Me senté en mi escritorio. Abrí mi bandeja de entrada, y ahí estaba. Asunto un solo. Quiero aclarar las cosas con Nathan. Lo miré durante un largo momento, antes de hacer clic en hola mamá. Ya hemos vuelto. Bueno, no era exactamente lo que imaginábamos. Obviamente, muchas cosas salieron mal. Y supongo que parte de eso fue culpa nuestra. No digo que todo estuviera perfectamente gestionado. Quizá las cosas podrían haberse comunicado mejor. Tanya dice en hola, por cierto, estaba muy estresada. Y no quería excluirte así. Creo que quizá solo quería que el viaje se sintiera de cierta manera. Ya sabes cómo se pone con la estructura. En fin, he estado pensando. Quizá no fuimos justos, quizá la hemos liado. Pero ahora estamos en casa, y estamos intentando ordenar muchas cosas. Sinceramente, los niños están confundidos y estamos intentando protegerlos de demasiado drama. Dicho esto, estamos en un apuro económico. Tuvimos que reprogramar un montón de cosas a crédito, y ahora todo está creciendo, así que solo quería preguntar si podrías considerar devolver el depósito original que dimos por el viaje, o incluso una parte de él. Sé que probablemente te sientas herida, pero seguimos siendo familia, solo avísame. Nathan. Lo leí una vez, luego otra vez, y después, una tercera vez. Cada vez mis ojos volvían a una frase, si podrías considerar devolver el depósito original. Me recosté en la silla, dejando que el silencio se hiciera denso en la habitación. Querían que me devolvieran el dinero. No solo una disculpa, ni sanación, ni reconciliación. Querían un reembolso. Pensé en la palabra depósito como si hubieran invertido algo, como si hubieran contribuido a una visión colectiva, pero no habían depositado nada más que suposiciones. La suposición de que pagaría, que permanecería en silencio, que me sentiría agradecido de estar incluido, incluso en las afueras. Hice clic en la carpeta de envíos de objetos, y encontré la transacción original. Cada pago había venido de mi nombre, mi cuenta, mi sacrificio. No había un fondo compartido, ni una contribución avalada,
Solo yo. Me pedían que les diera mi dinero para cubrir el coste de sus elecciones. Casi habría sido gracioso si no fuera tan familiar. Porque eso es lo que hacen las madres. No. Paga la cuenta. Traga el insulto, aguanta el dolor y entrega la bendición. Borra de la foto, pero aún así, por el marco. Cerré los ojos e imaginé la mesa del comedor en Hawái. 6 mujeres riendo, chocando copas, pasando pan. James sonriendo desde el centro con su figura de nogal, sin exigencias, sin expectativas, solo presencia, solo paz. Luego pensé en el correo de Nathan, la ausencia de una disculpa real, la presencia de excusas, la inclusión conveniente del estrés de Tanya y la vaga, sugerencia de que debería entender. Pero entender no significa rendirse, y amar, sin respeto, no es amor, en absoluto. Volví a abrir el correo. Pasé el cursor por encima del botón de responder, y luego lo cerré de nuevo. No había nada que decir yo, porque si necesitas explicar, ¿por qué no devuelves la traición? La persona que pregunta, nunca mereció una explicación en primer lugar. Cerré el portátil, y fui a la cocina. Me serví un vaso de té helado, y miré por la ventana. Se deslizó bajo por el jardín, rozando el carillón de viento que James había comprado en nuestro 35 grados aniversario. Cantaba una nota tan ligera, como la memoria. Y sonreí. Puede que no recibiera una disculpa de verdad, pero ya no la necesitaba, porque tenía algo mejor. Tenía claridad, y había conservado lo que era mío. Me senté en la playa, con los dedos de los pies enterrados en la arena cálida e indulgente, observando cómo la marea subía como si fuera el aliento. El cielo era de ese tipo de rosa que solo aparece en postales o recuerdos, que jurabas haber olvidado. Detrás de mí, la villa brillaba con el sonido de mujeres riendo. No en voz alta, no por apparent, sino con esa forma baja y llena, que viene de algún lugar profundo, de algún lugar sanando. Francis estaba contando una historia sobre la vez que cogió el autobús equivocado y acabó a 3 pueblos de distancia del ensayo de su boda. Carol intentaba enseñarle a Beverly a hacer un hula con una flor detrás de una oreja. Doy cantaba una vieja nana en voz baja, y Nora la dulce y Nora. Se escribía una postal dirigida a la casa a la que, según ella, nadie había escrito en más de una década. Los observé y pensé, así es como es la familia cuando nadie intenta impresionarse entre sí, solo presencia, solo alegría, solo permiso para ser. Me llevó mucho tiempo entender que el amor no viene con volumen, viene con la constancia, con presentarse, con escuchar, con elegir a alguien, incluso cuando ya no le resulta conveniente. Esa noche, después de cenar, nos reunimos fuera, en el patio. Saqué la vela a Lavender. La última. Había traído 7. 6 ya estaban encendidos. Cada uno por una mujer diferente. Cada uno con un recuerdo, un nombre, una despedida que nunca se les permitió decir en voz alta. Ahora me tocaba a mí. Coloqué la foto de James en el centro de la mesa. Los guardaron silencio. Sostenía la cerilla en la mano. Esto, dije suavemente, se suponía que era para todos ellos, para mi familia, pero creo que quizás siempre estuvo destinado a esto. Encendí la cerilla, la llama estalló, y luego se estabilizó. Encendí la vela, y vi cómo la cera empezaba a derretirse lento y seguro, como el tiempo mismo. Una de las mujeres, Beverly, se inclinó y tocó la mía. No pensé que volvería a sentir esto, susurró en paz, en gratitud, como si importara. Me miró, con lágrimas asomando en los ojos. ¿Y no pensé que viniera de alguien como tú, alguien como yo? Pregunté, sonriendo. ¿Alguien que sabe? Dijo, lo que es darlo todo, y aún así quedarse fuera de la puerta. No respondí. Tan solo le apreté un poco más la mano. Después de que la vela ardiera un rato, me levanté y bajé hasta el borde de la playa. Las mujeres me seguían despacio, descalzas, cada una llevando una concha marina, una cinta o un solo nombre escrito, guardado en el bolsillo. Formamos un círculo en la arena. Sin ceremonia, sin guión, solo silencio. Y entonces se lo dije. No, a ellos, ni siquiera a James, sino a la parte de mí que más necesitaba escucharlo. Ya no estoy triste, porque no lo estaba. Yo tampoco estaba enfadado. No estaba esperando a que llamara Nathan. No esperaba que Tanya se diera cuenta de lo que había. No esperaba una reunión llorosa, donde todos entendieran por fin cuánto había cargado. Había dejado de llevarla. Y por primera vez en décadas, me sentí ligero. Pensé en ese correo,
Ese patético y calculado intento de convertir la disculpa en negociación. Pensé en los años que pasé intentando ser suficiente para personas que solo me veían cuando necesitaban algo, y sonreí. No es la sonrisa que pones en las reuniones familiares donde te dan un plato de papel y te dicen que te sientes en la mesa de los niños porque ya no hay sitio. No. Este era el tipo de sonrisa que aparece cuando te das cuenta de que nunca fuiste el problema. Solo estabas dando lo mejor de ti a gente que ya había decidido que no era suficiente. Ahí fue cuando llegaron las palabras. Silenciosa como el viento. La bondad genera derecho. Así que borré esa amabilidad. Y ahora no le debo nada a nadie. No porque fuera amarga, sino porque por fin era libre. Libre de expectativas que solo me habían agotado. Libre del peso de la falsa pertenencia. Libre de la actuación de la maternidad que requería sacrificios constantes, sin que nadie se lo pidiera. ¿Y tú? Me quedé en la orilla y dejé que las olas me alcanzaran. Se enroscaron alrededor de mis tobillos y tiraron de la arena como si dijeran, déjalo ir. Así que lo hice. Dejé ir el sueño de una familia que me diera espacio. Dejé ir la casa que ayudé a construir, pero en la que nunca fui bienvenido. Dejé ir el silencioso y sin fin intento de obtener aprobación que ya había ganado 1000 veces. Y lo que quedaba era esto: un puñado de mujeres, una villa brillando detrás de nosotros, la sonrisa de un marido congelada en una foto y un corazón que ya no suplicaba ser visto. Me giré y les miré a ellos, a mi familia elegida, y pensé, nunca me quedé atrás. Simplemente encontré a los que caminaban hacia mí. Si esta historia tocó algo profundo en ti, si alguna vez has puesto tu corazón en una familia que te olvidó, si alguna vez te han borrado y has tenido que escribirte de nuevo, entonces perteneces aquí. Esto es Grandma True Stories, donde el silencio se convierte en fuerza y la memoria en poder. Contamos las historias que nadie más se atreve, de madres descartadas, de mujeres que perduraron y legados que construidos, no con ruido, sino con verdad. Así que si crees que la bondad no es debilidad, sino sabiduría que espera, si crees que ser olvidado no es el final de tu historia, sino el comienzo de una mejor, suscríbete hoy a Grandma True Stories, porque cuando una abuela habla, el mundo finalmente escucha.